Pueden pasar con la señora Brisa, van a estar compartiendo lo que es la escuela bíblica. Y saben que hemos lanzado un desafío sobre los hermanos, los discípulos que están trabajando tanto en la escuela bíblica como con los adolescentes y los jóvenes. Y es nuestro anhelo que ellos puedan llegar, nuestros niños y aún nuestros adolescentes, a un conocimiento pleno de su palabra. ¿Amén? A un conocimiento pleno de lo que significa la palabra de Dios. Sabe que en estos tiempos está todo tan al alcance de las manos y hay muchas cosas que han menguado en nosotros, ¿no? Como iglesia, y una de esas es el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que vamos a hablar en esta noche es a continuación de lo que hablamos el domingo. No sé cómo pudieron estar presentes el domingo, pero hablamos del motivo por el cual estamos en la iglesia, el motivo por el cual nos reunimos, el motivo por el cual adoramos a Dios. Y por eso es tan importante poder conocer las Escrituras. Y es nuestro anhelo que nuestros hijos desde pequeña edad no solamente conozcan las historias bíblicas como un libro de cuentos, sino que sepan que todo tiene una simbología, que todo tiene un propósito, que también hoy Dios obra con poder y con milagros. Y aún así nuestros adolescentes y preadolescentes. Así que si usted puede conseguir una Biblia a su hijo, le invito a que haga esa buena inversión para que ellos puedan escudriñar la palabra, usted pueda leerla con ellos. Yo recuerdo, desde pequeño, en casa había una Biblia para niños. Y una vez antes, iban los vendedores ambulantes y llevaban libros, muchos libros. Y bueno, en una ocasión mi mamá hizo esa inversión junto con mi papá y nos compraron una Biblia para niños, ¿no? Para conocer, leer las historias de Jesús, con ilustraciones y todo, porque justamente era para niños. Pero ¿cómo se ha perdido a veces quizás esa inversión en lo tangible, ¿no? Como todo está en las redes sociales, como en internet, puedes buscar, como en Google, podés buscar lo que a veces te interesa, como que ya no se invierte tanto en un libro, en algo material, ¿no? Y sentimos de todo nuestro corazón que es tiempo que la iglesia vuelva a esas sendas antiguas, donde la Biblia sea el manual diario que nosotros leamos día tras día, ¿amén? Un versículo, medio versículo por día, pero lo importante es leer la Escritura. Cuando dicen amén a eso. Y para los que no tienen Biblia, ahí tengo la hermana Maguila, por favor, puedes levantar tu mano. La hermana Maguila vende Biblias. No sé si a buen precio, pero vende Biblias. Para que no, yo le encontré unos malos por eso. Vende Biblia, usted diga, vende Biblia, hermana, sí, bueno. Deme cuatro con mis amigos. Bueno, pero ahí puedo hablar con Maguila. De hecho, ya le encargué una más ceremonial, ¿viste? No sé por qué entender detalle, pero bueno, le encargué una Biblia. Pero sabe que estuvimos hablando el fin de semana, a ver si vamos a entrar en tema, del motivo por el cual somos iglesia. Y no tiene que ver, como decía recién Estefanía, no tiene que ver quizás con el entretenimiento, con venir a pasar bien, que gracias a Dios lo pasamos bien, nos alegra verlo. Decirle que de su lado, me alegra verte, me alegra que haya venido, decirle. Y si no lo conoces, si no te conozco, pero qué bueno que viniste. Mejor, si quieres, decíselo. No te conozco, pero qué bueno que viniste. Así entramos en confianza y nos vamos conociendo. Pero el domingo justamente hablábamos de la verdad de la milanesa, le pusimos al título de la prédica del domingo. Y es que hablábamos ciertamente que no debemos olvidarnos para qué Dios nos trajo a este lugar. ¿Por qué Dios pagó el precio tan alto en la cruz del Calvario? Y es para la salvación de nuestras almas. Y anteriormente quizás las iglesias eran más estrictas, más doctrinarias, más implacables con respecto a cómo había que ir. Y había diferentes problemas de cómo habían que venir peinadas las mujeres, si se podían teñir el pelo o no, si se usaba pantalón o pollera, igual que los varones, si se venía de traje, no sé. Antes había otros problemas como más superfluos y pasajeros, ¿no? Y así cada generación va teniendo sus diferentes incógnitas con respecto a la iglesia. Pero en ese querer a veces estar bien con la gente, ¿no? Para que la gente no se ofenda, nos hemos olvidado de hablar las palabras que nos exhortan
a rendir nuestro corazón a Él y alejar el pecado. Porque sin duda alguna Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, nos ha perdonado y se olvidó de nuestros pecados. Él ya se olvidó. Y nos da una oportunidad más de escribir una mejor historia en Cristo Jesús. Y hay otras iglesias que quizás se quedaron con lo de la gracia. No, mira, Jesús murió por nosotros, así que venid tal cual sos. Esa frase se usa mucho. Venid tal cual sos, ¿no? Dios te ama tal cual sos. Y Dios nos ama porque Él nos diseñó con un propósito, pero no tal cual soy. Sino para qué vengo a la iglesia. Sino que Dios me ama de tal manera que no me quiere ver en la misma condición en la que me encontró cuando estaba en el cruz de Él. O en la que a veces me encuentra, como hablaba recién Estefanía, cuando sale de mí lo carnal. Un mal esposo, un esposo que contesta mal, un esposo agresivo, un esposo que quizás no es atento con su esposa, o un padre violento. Porque que estemos en la iglesia no significa que todos somos santos. De hecho, no hay uno solo que sea bueno, dice la palabra, aún siendo pastores. Por eso muchos hijos de pastores están apartados del camino de Dios, porque los padres vivieron una cosa en el púlpito, pero en la casa eran completamente diferentes. Cuando venimos a Cristo, lo que creemos y lo que anhelamos es que Él nos transforme de adentro hacia afuera y seamos los mismos en la iglesia, los mismos en casa, los mismos en el trabajo, los mismos en la facultad, los mismos entre nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso el venir a Cristo no tiene que ver con cambiar una religión. Porque antes era católico, ahora soy evangélico, antes era testigo de Jehová, ahora soy evangélico. Ni siquiera tiene que ver con eso. Tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Tiene que ver con que necesito rendir a Dios mi corazón. Y el título que le puse hoy para ya finalizar lo que ya habíamos leído el domingo es simplemente alerta. Decirle que tenés a tu lado, alerta. Decírselo así, ¿no? Alerta. ¿Sabe que me quedó mucho mientras leía esta palabra? Alerta. ¿Y qué significa? Situación de vigilancia o atención. Situación de vigilancia o atención. En ocasiones decimos, no tengo que ir a la iglesia porque me siento frío. Tengo que volver al camino del Señor porque me siento lejos. No, tenemos que volver a Cristo porque estamos perdidos sin Él. Tengo que volver al camino de Dios porque tengo mucho para dar. No es que tenemos para dar, es porque Él nos rescató. Y cuánto Él tiene para ofrecernos a nosotros. ¿Sabe que una iglesia alerta es una iglesia que se involucra con la obra del Señor, se involucra con la sociedad, se involucra con la familia, se involucra con los amigos, pero no deja de tener en su pensamiento que debemos caminar en santidad, agradando a Dios? Que lo que hablamos desde el púlpito no tiene que ver con quedar bien con las personas, sino que necesito ser agradable delante de los ojos de Dios. Sin embargo, una iglesia dormida, una iglesia que está distraída, cualquier cosa viene bien. Cualquier doctrina, cualquier manera de hacer las cosas en la iglesia, cualquier manera de enseñar, viene bien. Total, estamos en tiempo de gracia, pero tenemos que ser una iglesia que esté alerta en estos tiempos. Vamos a leer un pasaje bíblico. Mateo 24, búsquenlo ahí en su Biblia. Sé que algunos no lo traen, pero lo tienen en su celular. O algunos no lo traen, pero lo tienen en casa, ¿no? Le insto a que traigan un anotador, como en la facultad, como en la universidad, ¿no? No es obligatorio, pero los estudiantes saben que si van a escuchar una clase tienen que ir atentos. Es la responsabilidad del estudiante llevar los apuntes, ¿no? No va a estar el profesor de la facultad diciendo, chicos, trajeron lápices y lapiceras. No, porque ya dan por entendido los profesores que van a la universidad se tomaron las cosas en serio, ¿no? Se tomaron el estudio en serio. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando venimos a la iglesia es porque nos tomamos las cosas de Dios en serio. Por eso te insto a que, es un consejo, no lo digo, no, pero le insto a que se compre también un anotador, vaya anotando lo que usted quizás le trae dudas, lo que usted quizás Dios mismo le puede revelar ahí sentado donde está. ¿Eh? Mateo 24, vamos a leer del versículo 35. Después en su caso usted lea lo completo, habla justamente de las señales antes del fin. Antes que Cristo venga, porque Cristo va a volver por su iglesia. Cristo va a volver a buscarnos, hermano. Esto no es un juego, no es un cuento, ¿no?
Si nosotros decimos creer en Jesús como Señor y Salvador, también creemos en sus promesas y Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Y mira lo que dice la palabra, otra vez lo leemos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Es decir, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando de la venida de Cristo Jesús a la tierra, ¿no? El que sigue aquí. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos conocen la historia del arca de Noé? Todos, ¿no? ¿Viste? El libro porque me lo enseñan desde pequeño, entonces ya sabes cómo es la historia. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Déjalo ahí. Se da cuenta que la historia de Noé no es una historia para la escuela bíblica, para que los niños puedan dibujar el arca y los animalitos que entraron al arca, sino que la historia de Noé, ¿no? es un símbolo de lo que iba a acontecer años y años más adelante con la venida de Cristo. Y dice que como en los días de Noé, decía Jesús, todo será, no es de loco, se encierra ahí en el arca, está haciendo esa. Dice que va a llover, no sé qué onda, que Dios me habló. Y lo tiraban de loco, como que te tiran de loco vos, como te tiran de aleluya, de pastor, de fanático, cuando vos venís a la iglesia. De la misma manera, ¿no? Porque no encaja con los placeres de esta vida el venir a la casa de Dios. No encaja. Jóvenes nunca van a encajar con una sociedad que no quiere rendir su corazón a Cristo. Y a veces te van a hacer sentir como sapo de otro pozo, pero no es que tengan algo específicamente contra vos, sino que no entienden que lo que nosotros hacemos es real. Buscar a Cristo es real. La salvación es real. La venida de Cristo es real, hermano. Y mientras nosotros tengamos esa mentalidad de alerta, vamos a poder caminar con temor del Señor, buscando agradarle, buscando ser transparentes en lo que hacemos, buscando amarnos los unos a los otros, buscando cada día agradar al Señor. Y dice como en aquellos días, todos hacían sus cosas como bien les parecía. Hasta que Noé entró al arca. Dios cerró la puerta del arca y comenzó el diluvio. Y ahí fue el verdadero llanto, ahí fue el verdadero temor, ahí fue el verdadero terror de la humanidad que se estaba perdiendo, pero ya no tenía oportunidad. ¿Sabe qué, familia? Uno a veces tiene un cronograma en la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, pero de lo que nunca tenemos que dejar de hablar es de la salvación. De la salvación. Nunca te olvides, y lo he hablado con los jovencitos, no quiero volver a lo que ya hablé anteriormente. Nunca te olvides que la fornicación no tiene que ver con que nos metemos en tu vida para que te cases. Tiene que ver con que los fornicarios no tienen herencia con el reino de Dios. Tiene que ver con la salvación. Los vicios, el alcohol, dice que los borrachos no tienen lugar en el reino de Dios. Y no tiene que ver con que nos metamos con tus debilidades, con tu vida, no. Sino que tiene que ver con que Cristo tiene tal poder de transformar nuestro corazón desde lo más profundo y hacer una transformación real. Pero porque te ama tanto que no quiere que te pierdas. Me ama tanto que no quiere que yo me pierda. Y así mismo con eso, vuelvo a decir, discúlpeme, pero a los que vinieron el domingo estoy hablando un poquito también de lo que hablamos el domingo. Así mismo tiene que ver con esos pecados ocultos de pornografía, de masturbación, ¿no? No tiene que ver con que tenés que reunir requisitos para ser evangélico, no. Porque Jesús no vino a salvar los que estaban sanos, sino los que estaban enfermos. Pero ¿cuánto tiempo vamos a seguir enfermos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con nuestras cosas ocultas? Muchas veces se ha dicho que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, un hospital de pecadores. Pero ¿hasta cuándo vamos a ser pecadores? ¿No? ¿Hasta cuándo nos vamos a aferrar al pecado cuando Dios nos quiere salvar, como lo hizo con Noé? En esta gran historia de amor
que por cuanto había un corazón de acuerdo al de Dios como el de Noé, salvó su vida. Y no solamente se salvó Noé, sino su familia y por ende sus generaciones. Por eso es una bendición que estés acá. No sé qué edad tenés, no sé qué tanto conoces de Dios, pero quiero decirte que si estás acá es porque Dios te ama de tal manera que no quiere que te pierdas. Y no te juzga por lo que te cuesta cambiar. A todos nos cuesta cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Pero mientras podamos acercarnos a Él, tenemos que aferrarnos a esa salvación sabiendo que Cristo pronto va a volver por su iglesia. Y saben que leíamos, por eso le digo, después de leerlo en su casa, todo Mateo 24, y habla de señales que se están viviendo. La luna se teñirá de roja, ¿no? Rumores de guerras, terremotos, hambruna, peste, ¿no? Nada de lo que acontece en este tiempo es ajeno a lo que ya está escrito en la palabra. Pero aún así nos cuesta despertar y decir que tengo que estar alerta, porque esto significa que Cristo ya viene. Y yo tengo aún familiares a los cuales amo, que quizás nunca me senté a decirle una vez más, ¿por qué no te acercas a Cristo? ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús? Y quizás me rechacen, quizás me traten de loco, de fanático, pero mientras yo tenga la oportunidad, ¿a cuánto les he estado hablando de esta salvación? ¿No? Porque se trata de eso. Yo la otra vez decía, supóngase que se cierra la iglesia, que no podemos seguir adelante, pero no, el Evangelio no se va a detener jamás. Pasaron unos siglos, emperadores, imperios de los más crueles, y jamás pudieron eliminar al pueblo de Dios. No pueden eliminar su palabra sigue vigente, las Biblias siguen siendo enviadas a todos los lugares del mundo, traducidas en muchísimos idiomas. Nada puede detener la verdad de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprovechar de este lado esta libertad, que podemos leerla libremente. Yo puedo pararme en la plaza y alzar mi voz, como lo hacen los chicos los miércoles, y se van acercando personas, ¿no? Y se les predica el Evangelio de salvación. Y a veces nosotros tenemos temor o vergüenza, no, me van a marginar. A Jesús le hicieron peores cosas, ¿no? Por ser el Hijo de Dios. Pero es esto importante, iglesia. Poder tener en nuestro pensamiento, Señor, ayúdame a no dejar de hablar de ti. Ayúdame a alcanzar al perdido, ayúdame a alcanzar a ese vecino que quizás las cosas no están bien y quizás tenga que ver algo diferente en mí. La otra vez mi esposa hablaba con respecto al testimonio, ¿no? ¿Qué testimonio tienen nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué testimonio tiene nuestra familia de nosotros? ¿Qué testimonio tienen nuestros hermanos de la iglesia de nosotros? Cuando hablan de vos, ¿cómo hablan? Ah, no, este hermano no, es muy amable, muy educado, ¿no? Ah, este hermano sí, es súper servicial, se nota que es muy atento con su familia, con sus hijos, con su esposo, ¿no? A veces se le chifla el moño, pero se da cuenta y se arrepiente y pide perdón, ¿no? Porque tampoco es que somos perfectos, ¿no? Pero ¿qué testimonio tienen de nosotros los que nos rodean? ¿Y a cuánto le hemos podido hablar nosotros, ¿no? Del Evangelio de la salvación. Yo sé que Dios no nos va a pedir cuenta, Ezequiel, a ver, mostrame los sermones que diste ahí en la iglesia. Mostrame las canciones que interpretaste alabando mi nombre. No, no. Él me dejó una sola tarea, lo hablamos en predicaciones atrás. Ir y hacer discípulos. Ese fue el mensaje que dejó Jesús. Ir y hacer discípulos. O sea, formar otra persona en el ministerio de Cristo, ¿no? Miren, vamos a seguir avanzando. El que sigue, por favor, Mati. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿no? El que sigue. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y este es el peligro con tomarnos ciertas libertades con el pecado.
Este es el peligro que tenemos nosotros de creer porque estamos en la iglesia, nadie sabe mis pecados ocultos. Y pero yo voy a la iglesia y siento su presencia, entonces yo sé que Dios me perdona, ¿no? Y coqueteamos con el pecado sin saber que nadie sabe el día en que va a venir el Señor por nosotros. Y a veces nos tomamos esos permitidos, ¿no? Espirituales, ¿no? Esos permitidos con respecto al llamado. Con respecto a los que saben que tienen un llamado específico en Cristo Jesús. Hay personas que han sido escogidas específicamente para un llamado determinado de parte de Dios. Y a veces, ¿no? Como quizás no hemos tenido buenas experiencias, hacemos de todo menos lo que Dios nos mandó a hacer. Y Él va a venir. Y Dios me libre y Dios me ayude, ¿no? Porque a mí me va a decir, Ezequiel, ¿vos estás seguro que hiciste lo que yo te decía que tenías que hacer? ¿Es esto lo que vos pensaste o lo que vos escuchaste de mí que había que hacer? ¿Sabe qué? A veces veo mucha gente que amo, que sé que han tenido un llamado, una palabra profética con respecto a cómo Dios los iba a usar, y en cualquier otra cosa, menos aquello por lo cual Dios los llamó. Y sabe que hay una parábola donde habla de la higuera, que Jesús quería tomar fruto de la higuera y la higuera no le dio fruto, y la maldijo y se secó. Y hacía este paralelismo, ¿no? Que después la higuera iba a ser cortada y iba a ser tirada al fuego. Y así este paralelismo con nosotros, ¿no? ¿Qué fruto estamos dando de acuerdo al llamado de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué fruto estamos dando de acuerdo a lo que Dios nos pidió que teníamos que hacer? Y saben que no es un mensaje ni apocalíptico ni de condenación, sino es un mensaje de amor para volver a decir, Señor, hoy me arrepiento una vez más y me vuelvo a ti. Hoy me arrepiento una vez más y me entrego a ti. Hoy me arrepiento una vez más y quiero luchar contra aquello que sé que no es correcto. Sé que no es correcto ciertas cosas en mi vida. Sé que no es correcto los ciertos tiempos que me tomo. Pero hoy una vez más quiero estar atento porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia. Y siempre decimos lo mismo. Qué hermoso va a ser escuchar esas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las palabras más maravillosas jamás escuchadas en la historia de nuestra humanidad. Tener esa entrada eterna. Nada se va a comparar de lo que pasamos en esta tierra con respecto a lo que Dios tiene preparado para nosotros en los cielos. Y es eso lo que a veces nos cuesta a nosotros asimilar. Porque pensamos que como Dios es todopoderoso, me tiene que bendecir, me tiene que prosperar. Por eso no quiero entrar en detalles ni tampoco hablar falacias, pero por eso muchas veces se distorsionó tanto con este famoso evangelio de la prosperidad, ¿no? Que todo tiene que ver con que Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. El reino de los cielos no se maneja como el de esta tierra, superficial, material, donde la iglesia esté enfocada y seremos prosperados, vamos a orar para que vos seas prosperado y todo te vaya bien. Obvio que es lo que anhelamos, y obvio que como un buen padre que conocemos que es Dios, nos va a bendecir. Pero ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Cuál es tu alerta? ¿Que no te falte el pan o que no te falte la salvación, no? Que la salvación es un regalo de parte de Jesús. Pero a veces cuando tenemos conflictos en nuestro entorno nos olvidamos de ese gran regalo. Y blasfemamos en contra de Dios, Señor, dame esto, dame aquello. Y vamos a hacer después más adelante un estudio más profundo de cómo la palabra de Dios enseñaba esto. Te bendeciré y serás de bendición. Dice, no te faltará para que puedas dar. Siempre que Dios prosperaba a los hombres de Dios en las Escrituras, era para que el nombre de Jesús fuera elevado en alto, y es más, para que su pueblo fuera bendecido. En la historia de José, en la historia de Moisés, cada vez que Dios usaba a un hombre de Dios, no era para que ese hombre de Dios estuviera lleno de lujos, de joyas, de palacios, no, era para bendecir a su pueblo. Porque el corazón de los hombres de Dios estaba enfocado en Cristo.
Y las añadiduras después venían. Muchas veces nosotros, y es difícil en este tiempo, no enfocarnos en las añadiduras. Y quizás es eso lo que tiene que cambiar en nuestro corazón. Decir, Señor, ya no estar alerta, porque a veces estoy más afligido por el trabajo, atareado hasta arriba, con tal de que no me falte y me sigue faltando. Y no disfruto de mi matrimonio, no disfruto de mis hijos, no disfruto de la iglesia, no disfruto de tu presencia. ¿Estamos alerta con respecto a lo que está pasando en este tiempo? Miren, ya vamos terminando. Efesios capítulo 5. Y saben que muchas veces enseñamos esta palabra y no nos dimos cuenta de algo. Miren, Efesios 5 del versículo 24 al 29. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuántas mujeres casadas dicen amén? Bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿El que sigue? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y mira lo que dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y miren lo que sigue diciendo la palabra: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. ¿Saben que es hermoso? Porque dice la palabra que Jesús mismo preparó la iglesia para presentársela a sí mismo. Una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha. Y hay un paralelismo precioso entre el matrimonio y la iglesia de Cristo. Mirá si no es importante el trato del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre en el matrimonio. ¿Querés saber si la bondad, la misericordia, la gracia de Dios está sobre vos? ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tu esposo? Y ahí te vas a dar cuenta si hay un paralelismo con cómo Cristo trata a su iglesia. ¿Sabes que a veces pensamos que la salvación tiene que ver con lo que muchos sabemos de la palabra, qué tanto cantamos en la iglesia? Y no, tiene que ver con el trato hacia los que nos rodean. Pues si no, pero la salvación no es por obra, no, claro que no. Es un regalo del cielo, es por gracia y misericordia de Dios. Pero, reitero, si vos lees el versículo 24, nos enseña a caminar de tal manera que no perdamos la salvación. Nos enseña estos principios que como familia a veces nos hemos olvidado. ¿Cómo podemos saber si Dios se agrada de nosotros? ¿Cómo es el trato hacia nuestra familia? Porque yo puedo, reitero, discúlpeme que sea reiterativo, yo puedo hablar bien, quizás puedo tener elocuencia en las palabras, pero si soy áspero con mi esposa, como lo leímos veces atrás, no soy de acuerdo a lo que la palabra me enseña que tengo que ser como hombre. Y a veces pensamos que somos salvos y no tratamos bien a los de nuestra propia casa. Y así mismo con los hijos, con los padres, ¿no? Entonces todo tiene que ver en este caminar en Cristo, en el trato que tenemos entre nosotros como hermanos. ¿Saben que hemos estado en estos meses? Nos ha tocado ir reiteradas veces hace 3 años estamos como pastores con Cano. Y anteriormente ya salíamos con los jóvenes, ¿no? Pero este mes el mes que pasó, hemos ido varias veces al hospital, a velorios, ¿no? Hemos estado en la pérdida de personas ya grandes como jóvenes. Hemos visto a jóvenes luchando por sus vidas en terapia intensiva. Y la otra vez escuchaba algo, ¿no? Siempre son esos momentos los que nos marcan a nosotros. Esperamos esos momentos para darnos cuenta que ¿cuántas pavadas pude haber arreglado antes sin llegar a este momento de dolor? Tanto valió el guardarme el orgullo, el no hablar con quien alguna vez tuve un desencuentro, el no pedir perdón, pero estamos hablando de un perdón genuino, hermano. De un perdón desde el profundo del corazón.
de una relación genuina. Dice, el amor sea sin fingimiento. En la iglesia creo que es donde más se finge amar a los hermanos. Es donde más se finge. Porque quizás me toca a mí ahora predicar, no voy a tratar de no pelear con mi esposa, estoy fingiendo. Porque lo hago porque me estoy preparando para subirme al púlpito. Eso es hipocresía, estoy fingiendo. Siento que, y mucho más en el mundo, pero la palabra nos desafía. Vuestro amor sea sin fingimiento. Y tiene que ver con eso, familia. Tiene que ver con que hasta qué tan profundo podemos llegar para darnos cuenta de lo que hemos perdido. Esos tiempos donde estabas encendido en Cristo, esos tiempos donde en tu matrimonio había paz, ¿no? Y siempre hago esta pregunta porque algunas veces me dicen en mi matrimonio también. ¿Hace cuánto no disfrutás de un mes donde decís, wow, este sí fue un buen mes? No hubo discusión, no hubieron pleitos, disfruté de mi esposa, disfruté de mi hijo, disfruté de lo poco que tengo, o de lo mucho, de acuerdo a la situación que cada uno viva, pero lo disfruté, ¿no? Cuando pensás en tu esposa, ¿qué se te viene a la mente? ¿Los conflictos que tenés diariamente? ¿O cómo estás comenzando a disfrutarla a ella como mujer de la casa? Cuando pensás en tu marido, de la misma manera, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¡Ay, mi marido!, ¿no? O el apodo que le pongo, negro, flaco, gordo, no sé, ¿viste? Cada uno tiene su apodo, ¿no? A mí Gaby me dice mi rey, pero, no mentira. Pero, ¿qué se viene a tu mente cuando pensás, ¿no?, en tu esposo, en tu esposa? Y todo eso tiene que ver, voy a decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con la salvación? Es que hay una plenitud que viene de Cristo, que es inexplicable. Amén. Hay una plenitud que viene del cielo, que no se puede contar con palabras. Tiene que ver con lo que vivimos. Y si no disfrutamos esas cosas en el hogar, difícilmente estemos alerta a que Cristo viene y hacer la misión que nos corresponde hacer. Muchas veces el enemigo ni siquiera, a veces hablo con mi familia en intimidad, quizás a veces el enemigo ni nos tiende trampa todavía, si solito nos metemos en trampa nosotros. Solito damos vueltas con nuestros deseos carnales, solito damos vueltas con lo que no hemos solucionado, ¿no? Entonces, lejos de caminar en objetivo hacia la salvación que Cristo ya nos dio, seguimos pensando, me falta esto, me falta aquello, me peleé con mi marido, me peleé con mi esposa, me peleé con un hermano de la iglesia, ¿no? Hay un hermano de la iglesia que no me puede ni ver, no puedo ver a nadie ya en la iglesia, ¿no? Y son esas pequeñas distracciones que no nos ayudan a estar alerta en lo que comenzamos a hablar este domingo, ¿no? Que Cristo ya viene. Que las señales son más que obvias, hermano. Que los años y los días se están pasando rapidísimo. Y como iglesia no tenemos que perder ese sentido de orientación, ese sentido de alerta, ese sentido de precisión que necesitamos comprender que estamos acá para salvar lo que más podamos. Hay una película hermosa que se llama Hasta el último hombre y tiene que ver con un soldado que él no quería ir de guerra con un fusil, él no quería quitar la vida a nadie, sino rescatar los que más podían. Y es hermosa esa película porque dio su vida o luchó con todas sus fuerzas para rescatar cuantos más podían, ¿no? Y de eso se trata la iglesia, amada familia. No tanto, o sea, Dios nos quiere bendecir, Dios nos ha bendecido, ya somos benditos con todas las bendiciones en Cristo Jesús. Pero es que hay una tarea que nos corresponde. Está bien, somos hijos, pero los hijos tienen obligaciones, los hijos tienen responsabilidades. Porque a veces queremos como suavizar la cosa, ¿no? No es tan así, ¿no? Disfrutar el evangelio, ¿no? Pero disfrutar no significa no hacer nada. Disfrutar significa entender que en el mundo tendremos aflicciones, pero vamos a cobrar ánimo porque Jesús venció al mundo. ¿Amén? Entonces es tiempo que como iglesia, y eso quería ya cerrar este tema que habíamos comenzado el domingo. Creo que lo dije como 70 veces eso, porque habíamos hablado el domingo, pero bueno, quería cerrar esta enseñanza que comenzamos para que como iglesia volvamos a la raíz, a la fuente. Señor, ¿en qué estoy más enfocado en mi vida? ¿En qué también puedo hacer las cosas predicando? ¿En qué también puedo ser un líder? ¿En qué también puedo ser en mi empresa? ¿O en caminar con temor y temblor, sabiendo que tarde
tarde, temprano, nadie sabe el día ni la hora, solo Dios sabe cuándo vas a venir por tu iglesia. Y si fuera esta noche, y ahora termino con este ejemplo. Dice la palabra, perdonando a vuestros hermanos las ofensas. Porque si no perdonáis a vuestros hermanos, dice Jesús, mi Padre que está en los cielos tampoco os perdonará a vosotros. Si no perdonáis a vuestros hermanos sus pecados, mi Padre que está en los cielos tampoco os perdonará sus pecados a vosotros. Y jugamos con eso. Jugamos porque sabemos con quién tenemos cierta pica, ¿viste? Con quién se nos achica el ojo así medio como de... ¿no? O quizás no todos, ¿no? Pero jugamos con ciertas cosas y no le damos importancia. Bueno, el Señor sabe, sí, el Señor sabe, pero nosotros también sabemos de acuerdo a su palabra cómo tenemos que conducirnos. Y así hay muchas otras cosas que la palabra nos enseña, por eso es la urgencia de ir cada día más profundo en la palabra de Dios. Si esta noche tuvieras que partir, ¿no? ¿Qué convertirías en tu vida hoy? ¿No? Ni Dios lo permita, pero si esta noche terminamos en un lecho, ¿no? Con un respirador, todo así en la cama sin poder movernos, ¿qué te arrepentirías de no haber hecho cuando estabas en pie con tu familia, con tu matrimonio, ¿no? Con tus hijos, con tus amigos? Porque tanto los amigos como el matrimonio, como los hijos, como la iglesia, como el servicio, todo es idea de Dios. Si Dios lo pensó, es bueno. Cuando dice también eso. Pero si estuviéramos acostados, ¿no? Con un diagnóstico de esta no te levantas, ¿qué hubieras hecho mejor? Después de hacer ese ejercicio, yo lo voy a hacer en casa. Hagamos ese ejercicio en casa. Y después que digas, esto haría mejor, esto mejoraría también. Después preguntarte, ¿y qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para entregarle tu vida a Jesús? ¿Qué estás esperando para dar lo mejor de tu vida al servicio de Cristo Jesús? En la iglesia, en el barrio, en el estudio, en el trabajo, donde te muevas. ¿Cuáles son tus temores? No, tengo miedo de equivocarme. Créeme que en estos 3 años que hemos caminado como iglesia, hemos tenido errores. Y hay cosas que a veces digo, hasta yo le pregunto, digo, Dios, ¿estás seguro que era yo quien tenía que estar como pastor? Porque hay cosas que uno a veces siempre tiene temores. Pero en esos errores que hemos cometido, lo importante es reconocer nuestros errores, cambiar de dirección y decir, bueno, Señor, vamos de nuevo, pero esta vez no quiero equivocarme como antes. Guíame, enséñame. Amén.